Si miras un mapa de Norteamérica, es probable que tus ojos se vayan hacia rasgos enormes como los grandes lagos, las grandes llanuras o las montañas rocosas. Pero si haces zoom en el extremo suroeste, verás algo que casi parece un error. Una larga y dentada grieta que separa el territorio continental mexicano de un delgado dedo de tierra que parece intentar escapar hacia el Océano Pacífico. Este es el Golfo de California. Y aunque en el mapa parezca un accidente geográfico, la realidad de lo que es este cuerpo de agua y de lo que ocurre bajo su superficie es uno de los temas más volátiles y menos comprendidos de la geografía de Norteamérica. Físicamente, el Golfo de California, también conocido como el Mar de Cortés, es inmenso. Se extiende por más de 1.100 kilómetros desde la desembocadura del río Colorado en el norte hasta el Pacífico en el sur. Para ponerlo en perspectiva, es más o menos la distancia entre Nueva York y Atlanta. Su ancho varía alrededor de 50 y 240 kilómetros, con los estados mexicanos de Sonora y Sinaloa al este y la península de Baja California al oeste. Pero aunque su geografía física es interesante, aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué existe este cuerpo de agua en primer lugar? Aquí es donde la geografía se vuelve violenta. El Golfo se encuentra directamente sobre el límite entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, y hace millones de años, la península de Baja California estaba unida al territorio continental mexicano, pero las fuerzas tectónicas comenzaron a desgarrar el continente, arrastrando a Baja hacia el noroeste y abriendo un enorme valle de rift que el océano se apresuró a llenar. Aquí va lo primero que debes entender. Ese proceso no ha terminado. El Golfo de California es en realidad un océano bebé. A medida que la falla de San Andrés sigue desplazando a Baja hacia Alaska, el Golfo se ensancha lentamente. En algunos millones de años, el Golfo no será solo un mar. Probablemente terminará por separar California, convirtiendo ciudades como Los Ángeles en propiedades insulares. Pero no tenemos que esperar millones de años para que el Golfo cause problemas. Ya lo está haciendo. Debido a este origen tectónico único, el Golfo es increíblemente profundo, alcanzando más de 3.000 metros en algunas cuencas. Y también alberga algunas de las mareas más extremas del planeta. En la parte norte, el nivel del agua puede variar hasta 9 metros entre la marea baja y la marea alta. Estas enormes variaciones remueven nutrientes desde las profundidades, creando uno de los ecosistemas marinos más productivos del planeta. El famoso oceanógrafo Jacques Cousteau lo llamó el acuario del mundo porque alberga casi 900 especies de peces y cerca de un tercio de las especies de mamíferos marinos del mundo. Sin embargo, el vibrante azul del agua oculta una realidad mucho más polvorienta y dura en el extremo superior del Golfo. Esto nos lleva al problema geográfico más polémico de la región, el delta del río Colorado. Geográficamente, esto debería ser un gran y próspero estuario donde el poderoso río Colorado, después de haber esculpido el Gran Cañón, termina su recorrido mezclando agua dulce con el mar salado. Históricamente eso era exactamente lo que era, un laberinto verde y exuberante de humedales que cubría más de 800.000 hectáreas, lleno de jaguares, venados y millones de aves migratorias. Hoy, si observas imágenes satelitales del norte del Golfo, no verás un río, verás una planicie salina seca y agrietada. El río Colorado prácticamente muere antes de llegar al mar. La geografía del Golfo ha sido profundamente alterada por la ingeniería humana río arriba, con la construcción de enormes presas como Hoover y Glen Canyon en Estados Unidos, y el desvío de agua para la agricultura en el Valle Imperial y ciudades como Phoenix y Las Vegas. El río ha sido estrangulado. Esto ha convertido la punta norte del Golfo de California en una zona de desastre ambiental. Sin la entrada de agua dulce, la salinidad del Alto Golfo se ha disparado, devastando especies locales como la vaquita marina, el mamífero marino más raro del mundo, que actualmente está al borde de la extinción con apenas una docena de ejemplares restantes. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Ocasionalmente, el agua regresa. En 2014, un experimento geopolítico llamado Flujo Pulso liberó agua desde las presas de Estados Unidos específicamente para que llegara al mar. Por un breve y fugaz momento, la geografía volvió a su estado natural. Niños en San Luis Río Colorado jugaron en el agua donde normalmente juegan en la arena. El delta reverdeció otra vez, demostrando que la geografía no está muerta, solo retenida. ¿Y quién la retiene? Bueno, generalmente Estados Unidos. Pero esa dinámica está cambiando. Mientras Estados Unidos controla la llave del agua dulce que entra al sistema, México controla el agua salada. Y México empieza a darse cuenta de que el Golfo de California no es solo un destino turístico para estadounidenses que viajan hasta Cabo. Es un activo estratégico que podría desafiar el dominio económico de la costa oeste de Estados Unidos. Mucha gente asume que el Golfo son aguas internacionales por su tamaño, pero no lo es. Está regido por un conjunto muy específico y bastante firme de leyes marítimas que México ha utilizado para convertir este cuerpo de agua en una fortaleza casi privada. Para entender cómo lo hizo y por qué Estados Unidos lo permitió, tenemos que retroceder y ver cómo esta extraña península obtuvo su nombre en primer lugar, y la confusión de siglos que llevó a los cartógrafos a creer que California ni siquiera estaba unida a Norteamérica.
Durante casi 2 siglos, un mapa en Europa mostraba a California no como parte del territorio continental de Norteamérica, sino como una enorme isla flotando frente a la costa. Este es uno de los errores cartográficos más famosos y persistentes de la historia humana. Y la razón de este error, e incluso el nombre de California, no nace de la exploración ni de la ciencia. Nace de una novela romántica. A principios del siglo XVI, un autor español llamado Garci Rodríguez de Montalvo escribió una novela de fantasía titulada Las Ergas de Esplandián. En ese libro describe un lugar mítico llamado California, una isla rica en oro y piedras preciosas, habitada por amazonas y gobernada por una reina, llamada Calafia. Cuando los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a la península de Baja California en la década de 1530, no encontraron guerreras amazónicas, pero sí encontraron perlas. Convencidos de haber descubierto la tierra mítica de Montalvo, aplicaron el nombre California a la península. Pero como no habían navegado hasta el delta del río al norte, asumieron que el agua continuaba hacia arriba, separando por completo a Baja del continente. Cortés llamó al cuerpo de agua el Mar de Cortés, nombre que aún se usa, aunque el gobierno mexicano prefiere oficialmente Golfo de California. Pero la confusión geográfica tuvo consecuencias reales. En 1539, un explorador llamado Francisco de Ulloa navegó hasta el extremo norte del Golfo, demostrando que Baja era una península. Vio el delta, vio la conexión terrestre. Probó de manera definitiva que California estaba unida a Norteamérica. Los mapas fueron corregidos, y durante algunas décadas el mundo conoció la verdad. Pero luego ocurrió algo extraño. A inicios del siglo XVII, exploradores españoles que navegaban por la costa del Pacífico afirmaron haber encontrado el estrecho de Anián, el legendario paso del noroeste. A través de rumores y mala información, la idea de que California era una isla reapareció. En 1622 apareció en un mapa, y el error se propagó. Durante los siguientes 100 años, pese a la evidencia en contra, California volvió a dibujarse como una isla. El rey Fernando VI de España tuvo que emitir un decreto real en 1747, más de 2 siglos después del descubrimiento, proclamando oficialmente que California no era una isla. Mientras los europeos discutían sobre mapas, la verdadera historia del Golfo la escribían las personas que vivían allí. Durante miles de años, el Golfo fue la línea de vida para los pueblos indígenas de la región, los Cucapá en el delta, los Seri en la costa de Sonora y los Cochimí en Baja. El pueblo Seri, en particular, tiene una relación fascinante con el Golfo, viviendo en uno de los desiertos más duros del planeta, el desierto de Sonora, dependiendo por completo del mar para sobrevivir. Se convirtieron en maestros del Golfo, navegando sus corrientes traicioneras en balsas de carrizo, cazando tortugas marinas y habitando la isla Tiburón, la isla más grande del Golfo. Hoy, la isla Tiburón es un lugar que se siente prehistórico. Es agreste, árida y fuertemente protegida. Actualmente sigue bajo el control del pueblo Seri, funcionando como una zona semiautónoma dentro de México. Es un recordatorio de que mientras las potencias europeas dibujaban islas imaginarias en sus mapas, civilizaciones reales dominaban la verdadera geografía del Golfo. Pero cuando España consolidó su dominio en la Nueva España, el Golfo se convirtió en autopista para los misioneros. Sacerdotes jesuitas pusieron una cadena de misiones en la escarpada costa de Baja. No eran solo iglesias, eran centros logísticos hechos para asegurar el territorio para España frente a la expansión británica y rusa. La dificultad de cruzar el Golfo, conocido por sus repentinas y violentas tormentas llamadas chubascos, mantuvo a Baja aislada. Era la península olvidada. Incluso después de la guerra entre México y Estados Unidos en 1848, cuando Estados Unidos se quedó con Alta California, es decir, la actual California, Nevada, Arizona y más, Baja quedó fuera. ¿Por qué? Porque los negociadores miraron el mapa y vieron una península desértica sin agua y una cadena montañosa escarpada. Estados Unidos pensó que no valía nada. Fue un error de cálculo enorme. Al trazar una frontera en línea recta desde el río Colorado, Estados Unidos le dio accidentalmente a México una de las mayores ventajas geopolíticas del siglo XXI. Le dio a México el control total sobre la desembocadura del río Colorado y, crucialmente, sobre la totalidad del Golfo de California. Si Estados Unidos hubiera tomado Baja, el Golfo sería aguas internacionales compartidas por ambos países. En cambio, México posee ambas orillas. Y como posee ambas orillas, ha podido ejecutar una maniobra legal, que en la práctica convierte todo el mar en su propiedad privada. La frontera trazada en 1848, que dejó a Baja California en manos mexicanas, es la ventaja geográfica más significativa que México tiene hoy. Al no anexar la península, Estados Unidos creó una anomalía geográfica. Permitió que un solo país envolviera por completo un mar del tamaño del Adriático.
Y México no ha desaprovechado esa oportunidad. Esto nos lleva a la primera razón por la que el Golfo es mucho más importante de lo que imaginas. Una maniobra legal conocida como la designación de aguas interiores. Según el derecho marítimo internacional estándar, un país suele controlar 12 millas náuticas desde su costa como territorio soberano. Más allá de eso, hasta 200 millas tiene una zona económica exclusiva. Pero el centro de un cuerpo de agua amplio normalmente es alta mar. Aguas internacionales donde cualquiera puede transitar, pescar o hacer lo que quiera. México miró el Golfo de California, que en la mayoría de sus puntos supera las 24 millas de ancho, y entendió que bajo las reglas normales habría una franja internacional en medio. Y dijo, no gracias, como controla tanto la península al oeste como el continente al este, y además las islas que resguardan la boca del Golfo en el sur, México clasificó legalmente todo el cuerpo de agua como aguas interiores. Esa es una diferencia enorme. Significa que el Golfo de California legalmente no es distinto a un lago en el centro de Chihuahua o al río Bravo. Es territorio soberano mexicano. No existe el derecho de paso inocente. Buques de guerra extranjeros no pueden entrar sin permiso explícito. Es, en la práctica, una fortaleza marítima privada protegida por la geografía. ¿Por qué necesita México un mar privado? Para construir un motor económico que pueda eludir por completo a Estados Unidos. Durante décadas, la puerta de entrada de mercancías asiáticas a Norteamérica ha sido el sur de California. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach manejan un gran porcentaje de las importaciones estadounidenses. Son el punto de estrangulamiento de la economía. Si se congestionan, como vimos durante la pandemia, todo el sistema se resiente. México ve esa vulnerabilidad como una oportunidad. Está desarrollando activamente lo que a veces se llama el bypass de California. Al ampliar puertos dentro del Golfo, como Guaymas en Sonora, y conectarlos mediante líneas ferroviarias directamente hacia Arizona y Texas, México está creando una puerta trasera hacia el corazón económico estadounidense. Buques asiáticos podrían pasar de largo frente a California, atracar en aguas interiores seguras de México y tener sus contenedores en tren rumbo a Chicago más rápido y potencialmente más barato que esperando turno frente a la costa de Los Ángeles. La geografía del Golfo lo convierte en el centro logístico alternativo perfecto para Norteamérica. Pero no se trata solo de mover mercancías ajenas. El Golfo está a punto de convertirse en el epicentro de la futura economía energética. Si conduces por la costa de Sonora, en el lado oriental del Golfo, estás pasando sobre lo que los inversionistas llaman oro blanco. Es el Valle de Litio de México. A medida que el mundo avanza hacia los vehículos eléctricos y la electrificación total, el litio se ha convertido en uno de los recursos más estratégicos del planeta. Y Sonora se asienta sobre enormes reservas de litio en arcillas. Aunque extraer litio de arcilla es técnicamente más complejo que bombear salmuera en Sudamérica, la magnitud de los depósitos es impresionante. Por eso el gobierno mexicano lanzó el Plan Sonora, nacionalizando las reservas de litio y buscando transformar la región del Golfo en una potencia de energía limpia, con grandes parques solares y plantas de fabricación de batería. El Golfo aporta el agua necesaria para enfriar instalaciones y las rutas marítimas para exportar esas baterías al mundo. Todo esto convierte al Golfo de California en uno de los elementos geográficos más estratégicos de Norteamérica, aunque hoy no siempre lo percibamos así. Entonces, cuando mires el Golfo de California, no veas solo un lugar hermoso para beber una margarita y observar ballenas. Ve un ecosistema fracturado en el delta que lucha por sobrevivir a la sed estadounidense. Ve un error cartográfico histórico que creó una realidad geopolítica única. Y por supuesto, ve un gigante económico dormido. Espero que hayas disfrutado aprendiendo todo sobre el Golfo de California. Si fue así, asegúrate de ver este video tan interesante sobre por qué no hay ningún país como Chile. Gracias por verme. Hasta la próxima.